es este. ¿Ya? ¿Qué dice este gráfico? Porque la pregunta dice eso, ¿no? Miren, dice acá, dice, determina el gráfico personalizado de intervalos y frecuencia absoluta. Ya no dice el gráfico de barra, de las resistencias, ¿no? O sea, de los elementos de la muestra, sino ahora nos pide el gráfico de frecuencia absoluta, ¿ya? E intervalos. O sea, ¿se está refiriendo a qué? Bueno, aquí no está, ¿no? Se está refiriendo a los valores, los primeros valores de las tablas que usamos la vez pasada, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer este gráfico, también está en 3D, mira, ¿no? También está en 3D y tiene sus valores, por ejemplo, aquí faltan sus unidades, ¿no? Ahí está también en 3D, miren, ¿ok? E incluso más, aquí aparentemente el joven que hizo esto capturó, no, perdón, no capturó bien los datos, ¿ya? Muchas veces, sin querer, miren, sin querer, con el mouse no seleccionamos bien los datos y creemos que hemos llevado todos los datos. Y cuando vamos a ver, mira, por ejemplo, esto tiene un valor, debería tener un valor y no hay, mira, su representante de esta barra que debe estar acá. Así como todos tienen, miren. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que este joven no lo puso ese valor. Y una vez que lo jalaste los datos y los metido en el gráfico, es bien complicado agregar un dato más. Se puede hacer, pero más rápido es borrar todo y empezar de nuevo. Por eso cuando seleccionan datos, seleccionen correctamente. No se trata de seleccionar nada más. Verifiquen que están llevándose todos los datos al gráfico. Bien. Entonces vamos a hacer este gráfico de intervalos y frecuencias en 3 dimensiones, algo similar a esto, ¿ya? Para eso, entonces entramos a nuestra hoja de Excel y nos vamos a nuestro ejemplo, ¿no? Que es este. Y ahí está. Muy bien. En este caso, acuérdense que los intervalos era esta columna, yo le dije bien claro, el X, ¿no? Este es el intervalo. Estos son los intervalos, le dije. Y estas eran las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y claro, estos son los datos que hemos usado. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para tener una guía de valores de resistencia vamos a coger estas dos columnas y estas dos columnas, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar todas estas columnas, estas dos primeras columnas y luego selecciono estas dos, ¿ya? A ver, hacemos esto entonces. Con mi mouse, cuando son dos columnas seguidas no hay problema, con el mouse se hace de inmediato, ¿no? Se hace con el mouse. Pero ya, una vez que tienes una columna o columnas dispersas, como las que tienes acá, ya no están juntas, mira, ya no están juntas. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Digita la tecla control, ya no la sueltes, ¿ya? Hay que digitar la tecla control y no soltar. Una vez que la tienes digitada, sin soltarlo, ya seleccionas el resto. ¿Ya? Mira, ahí está. Entonces, ahí se dice que es seleccionado todo. Ahora, mira, pero profesor, ¿y este acá no está seleccionado? Sí está seleccionado porque yo he empezado desde ahí. ¿Ya? El problema es cuando te queda así, al último. Si te queda así, entonces quiere decir que este valor no ha sido seleccionado, pues. ¿Ya? Entonces, por eso tengan cuidado cuando seleccionen sus datos. Llévenselo a todos. Mira, por ejemplo, ahorita yo veo que voy a revisar. Mira, ya están todas estas columnas. Como ves, está seleccionado ya todos los datos de estas dos columnas, ¿no? Y entonces reviso también aquí mis datos de mis muestras, ¿no? Miren, hasta el último valor, hasta el número 100, ha sido seleccionado, mira, hasta el número 100, ¿ya? Listo, entonces una vez que ya tengo todo, digamos, revisado en cuanto a selección de datos, ahora sí me voy a insertar, ¿ya? Me voy a insertar. Y en insertar yo les he dicho, ¿no? Que la primera opción que deben usar es esta. Por ahí empiecen. Cualquier gráfico siempre inicien de ahí, es más fácil, ¿ya? Es más fácil empezar desde ahí. Le dan ustedes clic ahí y eligen la primera opción, que se llama columnas agrupadas, ¿ya? Igual como hicimos en el trabajo anterior, columnas agrupadas. Muy bien. Y entonces estamos acá, ¿no? Le hacemos clic y listo, ¿no? Miren, ya estamos ahí. Vamos a este gráfico, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué hacíamos con este gráfico? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya lo grafiqué acá. Ahora, ¿qué hago con ese gráfico? ¿Cuál es el otro paso? Quitar ese azul. Claro, sacar el azul, muy bien, muy bien, pero mejor porque ahí está muy pequeño, pues, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para pasar a una hoja nueva? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el menú?
Ese más, profesor. No, sería acá, mover gráfico, ¿ya, jóvenes? Mover gráfico, acá. Ahí le dan clic. Y una vez que están haciendo clic ahí, le ponen una hoja nueva, ¿ya? Hoja nueva. Y le dicen aceptar. Y ahora sí lo tienen en grande ya. Y ahí pueden ustedes ya, como dice su compañero, borrar el azul, el color que ustedes quieran, ¿ya? Muy bien. Ahora, tienen que discernir correctamente, ¿ya? Lo que quieren graficar. Miren, ojo, miren el modelo. Miren, no se parece en nada a lo que estamos haciendo hasta ahorita, lo que tenemos, ¿no? Miren el modelo. Entonces, si nosotros no supiéramos manejar Excel, obviamente nos perderíamos ahí, ¿no? Yo quiero llegar a este modelo. Solamente que se grafique los intervalos y las frecuencias, nada más. No quiero los valores de la resistencia porque ya lo he hecho en el gráfico anterior, ¿ya? Entonces, yo voy a retirar, en este caso, el código, el número de código que ya me dijo por ahí un joven es el azul, y obviamente el valor de la resistencia que tendría que ser este rojo, que sabemos que salió en el gráfico anterior, ¿no? Y hay que verificar qué tipo de series son esas. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, las barras en rojo es la serie 2, acuérdense, miren, la serie 2. Entonces yo tengo que retirar la serie 2, ¿ya? Y las barras en azul, que es el número de orden o el código, es la serie 1, ¿ya? Entonces en el siguiente paso voy a retirar estas dos series para que mi gráfico se despeje. Para eso les dije, vayan ustedes aquí, en este caso, al menú de seleccionar datos, ¿no? Vamos a seleccionar datos, ¿ya? Aquí. Y aquí le dije, seleccionen lo que van a eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar la serie 1, le quiero quitar, ¿ya? Listo. Serie 2, selecciono, le digo quitar también, y listo, miren, aceptar. Miren cómo nos queda ahora sí nuestro gráfico, ¿ya? Se ve un gráfico un poco más parejo, ¿no? Un poco más real a lo que yo he visto. Claro, aunque no está todavía del todo igual, pero nosotros podemos en este caso hacerlo ya un poco más real, pues, o sea, más parecido, ¿no? Y entonces yo puedo para eso enviar esto a, por ejemplo, a un nuevo tipo de gráfico. Por ejemplo, clic ahí. Y de ahí decido la opción que debo, en este caso, utilizar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, este estilo, ¿no? Y si no es ese estilo, de repente es el de acá. Ya, ese es otro estilo. No, creo que este de acá va a ser. ¿Ya? Y obviamente ya saben, se dan cuenta, no es este, pues. Este de acá es. Clic ahí y le dices aceptar y mira, se cambia. ¿Ya? Pero si te das cuenta, mira, todos, así debe salirte, ¿ves? ¿Ya? En cambio, en el modelo que hemos sacado de un alumno miren, aquí le faltó al alumno. ¿Por qué? Porque se olvidó el dato, pues. Por eso te va a salir así, porque te olvidaste el dato, ¿no? Ah, y otro detalle, a veces uno sin querer también borra parte de los gráficos. Entonces uno tiene que darse cuenta también qué es lo que está haciendo, porque a veces uno, en vez de mejorarlo, lo empeora el gráfico, ¿no? Entonces, con cuidado, nada más, jóvenes. Esto a veces no se puede aprender en una sola, digamos, en un solo intento. Hay que hacer varios intentos. Y la vida es así, jóvenes. Siempre hay que practicar las cosas para aprenderlas. No podemos... Y obviamente para practicar dañamos, pues, ¿no? Pero en este caso no hay problema porque se puede hacer nuevamente otro trabajo. Bien, tenemos esto entonces. Y ahora sí vemos si se parece, mira, al gráfico que yo tengo acá como muestra, ¿no? Y entonces yo puedo, en este caso, decir que mi gráfico está bien encaminado, ¿no? Miren. Ahora, mira, profesor, los colores, claro, los colores aquí sí han sido cambiados, mira. No son, estos son los colores por defecto. Yo le voy a cambiar los colores y entonces todo eso va a involucrar, obviamente, la personalización de mi gráfico. Voy entonces, ahora sí ya cambié el, el modelo, puedo pasar ahora sí. Aquí sí podemos ver el efecto de hace un momento, ¿no? Miren, a ver, por ejemplo, aquí tenemos nosotros el tema de las paredes, ya mira, las paredes, ya. Pero mira, profesor, pero aquí también se está pintando el piso. No, mira. ¿Por qué? ¿Cuántos puntos te tendría que salir para pintar el piso? 4, mira. 2. ¿Y dónde está? Porque el tercero debería ser acá, porque el cuarto sí está acá, pero el tercero no hay, mira. Entonces no es el piso el que vas a pintar, son las dos paredes, esta pared y la de acá. ¿Ya? Y claro, le decía también aquí, hay, por si acaso, hay diseños ya preestablecidos, ¿no? Que uno puede utilizar, ya, miren,
Y sobre eso también darle un poco de personalización, ¿no? Ya eso depende de cada autor de su trabajo, pues, ¿no? Eso ya nosotros no podemos decir nada, eso depende de la inquietud del alumno, cómo quiera presentar mejor su trabajo, mejora, no peor. Muy bien. Decíamos, entonces vamos a pintar este fondo, estos fondos, y para eso le damos aquí a formato, como hicimos hace un momento. Y en formato, entonces, vamos a buscar un fondo. Podríamos seguir utilizando la textura, de repente, si creen ustedes conveniente, ¿no? Y si no, bueno, lo que nosotros ya hemos visto hace un momento, ¿no? Que es en este caso el efecto del degradado. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, vamos a elegir. Ya, vamos a dejarlo ahí, pues. Ese acá nomás, no muy oscuro. Bien, miren, ahí se pintaron las paredes, ¿ya? Y ahora nos vamos por el piso, miren, ¿ya? ¿Ves? El piso no se ha pintado. Ahora yo selecciono el piso, mira. Ahí está, recién marqué el piso, mira. 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Ya? Ahí estás marcando el piso. Porque muchas veces piensan que están marcando el piso y pintan las paredes. Y cuando marcan el piso, y cuando creen que han marcado el piso, pintan las paredes y al revés, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Bien, ya pinté el piso y ahora le voy a poner un fondo, ¿no? Le puedo poner un fondo, en este caso, el que yo crea conveniente, ¿no? Tenemos en este caso marrón. Eh, puede ser amarillo en todo caso. Se pierde. Vamos a ponerle otro. Ya, vamos dejándole en violeta. Bien. Ya hasta ahí, miren, estamos trabajando los fondos, ¿no? Podemos trabajar un fondo más si gustan, el de acá, antes que nos gane la hora. Bien, con cuidado, solamente siempre marcando lo que queremos, en este caso, pintar, ¿ya? A ver, color de relleno degradado. Ya por defecto nos aparece lo anterior. Vamos a usar otro degradado para ese fondo. O a ver, mejor le vamos a poner una textura, ¿no? Ahora, una textura clara nada más, no muy oscura. Ya vamos poniendo esto. Aunque aquí se nos pierde, casi se nos mezcla, ¿no? Con esta parte de aquí. A ver, entonces otro. Yo creo que este es el que está bien. Ya, el celeste. Bien, ahí ya no se pierde ya. Bien, entonces, una vez que tenemos eso, también nos vamos al otro fondo, ¿no? Este último fondo. Y le podemos poner el color que nosotros creamos conveniente. A ver. Ya. ¿Ok? Miren, entonces en este caso hemos empezado primeramente con los fondos. Gráficos de intervalos y frecuencias absolutas. Muy bien. Vamos a poner el título, a ver. Entramos acá y ponemos gráfico. Bien.
ahí tenemos, ¿no? Y como ya hemos dicho, esto se puede personalizar, ¿no? Esto se puede personalizar. Simplemente se selecciona todo el texto, ¿no? Y lo podemos llevar aquí a el menú inicio y a partir de ahí, bueno, colocar el color que nosotros creemos conveniente ponerle, ¿no? Bien, y también se puede hacer crecer un poquito el tamaño de la fuente si se puede. Creo que hasta ahí estaría bien, ¿ya? De tal manera que nuestro título quede de forma correcta, pues, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver acá. Bien, tenemos, ya, hasta ahí estamos iguales ya, ¿no? Ahora vamos a continuar entonces, ya con nuestra experiencia que tenemos, ya sabemos lo que tenemos que poner, pues. Bien, por ejemplo, tenemos aquí unos datos colocados con el nombre de serie 3, 4, 1, etcétera. Están movidos, parece, ¿no? Aparentemente ahí tenemos unas series movidas. Bueno, eso ya es cuestión de criterio de Excel, seguramente lo ha puesto así por alguna razón. Pero nosotros tenemos que en este caso señalar, ¿no? Señalar, digamos, qué contenido es el que se está viendo ahí. Y como ven, ustedes se observan, tenemos aquí dos contenidos. Un primer grupo de barras, ¿no? Que está aquí adelante y un segundo grupo de barras, ¿no? Que están en la parte posterior. Entonces nosotros tenemos que discernir primer grupo de barras, ¿a qué corresponde? ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, obviamente, y regresamos a nuestra hoja de cálculo, ese primer grupo de barras corresponde, obviamente, a la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el segundo término es cero, me parece, ¿no? Ahí miren, ahí tenemos cero, y nosotros vemos que en este caso el segundo elemento es cero, miren. Este es el segundo elemento. Este es el segundo elemento. Entonces, ese elemento no vale nada, por eso está prácticamente pegado al suelo, ¿no? Su tamaño es cero, ¿ok? Y entonces, si vemos el segundo, perdón, el segundo elemento es cero, ¿no? El primero es 2. Entonces nosotros regresamos al elemento 2, que es este. A ver, bueno, aquí dice, bueno, el elemento 2 debe ser el de acá, el plomo, ¿no? Es el más pequeño, ¿no? 2. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que configurar, ¿ven? O sea, Excel lo ha programado según su criterio. Yo no sé cuál habrá sido el criterio de Excel, pero yo tengo que modificar ese contenido, ¿no? Y entonces nosotros debemos tratar de modificar ese contenido, pues, jóvenes. ¿Ok? Vamos a ponerle, por ejemplo, primer intervalo. Con minúscula no. ¿Ya? Y le decimos aceptar. Entendiendo que 2 es la frecuencia, pues eso sí lo podemos copiar, no hay problema, ¿no? Ya modificamos y a ver, vamos a ver si aquí está ya modificándose, ¿no? A pesar que no nos ha aceptado el texto, miren, no nos ha aceptado el texto, pero bueno, ya pues no, si no nos acepta el texto, nos está aceptando por lo menos la frecuencia, ¿no? Siguiente, le decimos igual acá, el siguiente era a ver, ¿cuánto fue el siguiente? Ah, cero era, ¿no? Cero. Cero, le pusimos coma, segundo, intervalo. Ya, más bien aquí, a partir de aquí, sí lo voy a copiar ya, para no estar escribiendo mucho. Ya, bien, le digo aceptar, aceptar. Ya, vamos chequeando que se den los cambios, jóvenes, ya, porque a veces uno hace las acciones y no se ven los cambios. ¿Ya? A ver, qué raro, y en el primero no me salió. A ver, voy a entrar nuevamente el primero, ya, porque no se ha modificado como yo he querido. A ver. A ver, vamos a ver por qué razón no me aceptó modificar. A ver.
Y ahora está mejor. Listo. Y así seguimos con la siguiente. Caramba. Oh. Ya. El siguiente, a ver, ¿cuánto fue el siguiente? Vamos a modificar primero. Ya, el siguiente fue 10. 10. No me acepta ni el pegado, miren ahí. No acepta ni pegado ahí. Le ponemos entonces tercer intervalo. Ya, entonces le decimos aceptar. Aceptar. Y seguimos el siguiente. Carambas. Modificar. Cuarto intervalo. Ah, perdón. Era el primer valor de la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto tenemos de frecuencia? 21. Y ese es el cuarto intervalo ya, ¿no? Bien, aceptamos. Nos vamos por el quinto. Vamos por el quinto. Y vemos en el quinto cuánto tenemos. Nos quedó en el quinto 21, ¿no? O no, perdón, 21 fue en el 23 sería, ¿no? 23 le ponemos quinto intervalo. Ya le decimos aceptar. Aceptar. El siguiente, el sexto. Modificar. En el sexto tenemos 23, 26, ¿no? 26. En el séptimo tenemos 11. Y por último, para aceptar. Y por último tenemos el octavo y último, ¿no? El octavo y último. Modificar. Vemos cuánto es el valor de esa frecuencia. Es 7. 7, octavo intervalo. Bien. Y le damos a aceptar, pues. A aceptar. Y ya está, miren, todo está modificado de acuerdo a mi tabla, jóvenes, ¿ya? Esto, obviamente, a nosotros nos amerita un poco de esfuerzo, pero vale la pena hacerlo porque, caso contrario, no vamos a poder seguir personalizando, pues, ¿ya? Y algo muy importante que yo quiero que se den cuenta, miren, todo este trabajito que hemos hecho acá, ¿cómo se replica acá? Miren, en la parte inferior. Observen, acá está todo igualito, miren, como yo lo he cambiado, acá miren, abajo. Dice, por ejemplo, primer intervalo tiene frecuencia 2, segundo intervalo frecuencia 0, ¿ya? Entonces, ¿quién no va a poderles entender su trabajo, pues, jóvenes? O sea, en otras palabras, si alguien piensa que las frecuencias o los intervalos son estos, es mentira, pues, porque acá tú lo has escrito, ¿no? Incluso más, aquí hay que poner en los ejes nombre, en este caso, podríamos poner intervalos y frecuencias. Y aquí simplemente sería valores de, en este caso,
valor de resistencia, porque estos son resistencias, o sea, valor de resistencia es esto, ¿ya? Entonces, podríamos hacer eso, ¿no? Miren, le ponemos nosotros, en este caso, a agregar título de ejes, ¿ya? Y aquí en este título, en este primer título, podríamos poner nosotros intervalos y frecuencias obtenidas, ¿no? O ya más, intervalos y frecuencias nada más, ¿ya? Este eje de acá, obviamente ahora se nota más que en el anterior, es un eje de fondo, como yo le dije, ¿no? Es un eje, ¿y acá qué puedes poner? Bueno, podemos nosotros poner aquí, para un mejor entendimiento de la persona que va a leer esto, es primera fila, o así, ¿no? Frecuencia, a ver, frecuencia absoluta, primera fila, ¿no? Y lo otro que sería intervalos, ¿no? Intervalos segunda fila. ¿Ya? Eso es lo que estaría explicando este eje, ¿ya? Este eje que es fondo. Y aquí, ¿qué le pondríamos? Aquí le pondríamos, a ver, valor de resistencias eléctricas. Valores de resistencias eléctricas. ¿Ya? Y ya saben, pues, la historia, jóvenes, ¿no? Esto hay que personalizarlo, no se olviden, ya no lo podemos dejar ahí esto, ¿no? Esto hay que personalizarlo de tal manera que se note, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo ponerle otro tipo de fuente, para empezar uno más grande, ¿no? Otro color de repente también. ¿Ya? Y con ese mismo formato puedo darle aquí en escoba, ¿ya? E ingresar acá, miren. Caramba. Ya se me fue para otro lado. Bueno. Con la escoba lo corregimos, pues, ¿no? Lo que nos falta. ¿Ya? Y con eso mismo también nos vamos por acá. ¿Ya? Y entonces, miren, tenemos todos los ejes ya prácticamente diseñados en cuanto a texto. Y bueno, lo podemos mover si deseamos, como lo estoy haciendo yo. Y también las fuentes, pues, ¿no? Las fuentes también es necesario que ustedes le pongan, obviamente, un color diferente también a la fuente de los números. Y si se puede, por lo menos un toque más de tamaño, para que las personas que vean mi trabajo lo observen bien. ¿Ya? Y listo, mire, entonces tenemos nosotros esto. Ahora, lo que les dije ayer, ¿no? Ahorita acabamos, jóvenes, agréguenle también sus unidades, pues, ¿ya? Sus unidades. Y las unidades les dije que lo podían lograr con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué le ponemos? Le ponemos, por ejemplo, insertar texto. Le ponemos, por ejemplo, paréntesis, count, ¿no?
Caumius. Y bueno, ahora aquí pues entramos a Omnius. Por acá lo dejamos ahí. Cerramos paréntesis, ¿no? Para identificar esto y bueno, ya lo trabajamos el fondo, lo dejamos sin relleno. Y bueno, seleccionamos con cuidado el texto y le ponemos un color de fuente similar, ¿no? Creo que nos faltó, ya está bien. Y bueno, esto lo movemos adecuadamente, miren como estoy haciendo yo, y luego al final ya terminan con este borde, ¿no? El borde el borde solamente para que se oriente, ya después lo sacan, para que quede como una parte del mismo esquema, ¿ya? Igual acá les dije, ¿no? Ya está. Carambas. Ya, aquí le ponen ustedes eh, valor de frecuencia, valor de F nada más ya suficiente y más bien intervalo, número de intervalos, ¿no? Muy bien, entonces más o menos así, miren, tendrían ustedes su trabajo ya concluido.